vamos a conocer Copenhague. No hace mucho Copenhague era un pueblo pesquero vikingo muy diferente a la ciudad cosmopolita de hoy en día. Su moneda es la corona danesa. Un taxi al centro cuesta alrededor de 300 coronas, equivalente a $50. Su idioma es el danés, pero muchas personas hablan inglés. Es una de las ciudades más caras, sus calles son adoquinadas, tiene palacios, puentes y canales. La bicicleta es el medio de transporte más común. La capital danesa destaca sobre todo porque está a la vanguardia del diseño, la moda, la gastronomía, la sostenibilidad, entre muchas cosas más. Ya nos encontramos aquí en Copenhague. Y bueno, shock cultural completamente. Para empezar, puedes andar tomando por las calles y no pasa nada. Puedes comprar ciertas bebidas a partir de los 16 años. Y otra cosa es de que reciclan esto. Si tú vas a el 7-Eleven, que es donde compramos esta bebida, te regresan un dinero. Es como cuando compras una botella en México que es de botella no retornable, botella retornable, y te regresan el dinero por el envase. Aquí te regresan el dinero por estas de lata, o bien los puedes dejar en las calles y las personas que no tienen hogar o que no trabajan pueden recogerlas y pueden ir a los 7-Eleven o a algún otros lugares y les dan dinero por ellas. Muy bien, muy bien. El primer encuentro con este país, Dinamarca, uno de los países nórdicos. Vamos a seguir descubriendo un poco de comida mexicana aquí en Dinamarca. El burrito con carne grande, ¿qué es eso? Burrito mexicano que lleva Carne de pollo. tortilla hecha a mano. ¿Qué será esto? Hijo, nada más que está en danés, no le entiendo. Pero bueno, ahí dice burrito. Oye, es como chile colorado, ¿no? No, se me figura como chili beans. Los nachos, el arrocito, mira, se ve muy rico. Nada que ver, ¿verdad? Bueno, esa es la comida mexicana danesa. ¿Qué tal? Acá andamos pasando por un McDonald's y no sé qué era eso, pero no se veía así como que suculento. A ver si nos damos una vueltita por aquí y vemos qué hay de comer por acá. Ahorita andamos por aquí por el centro. Acá. Nuestra música. Así está mi banda El Mexicano. Conseguir hospedaje en Copenhague no será tarea fácil, ya que es bastante caro y es todo un tema. Nosotros nos hospedamos en el Urban House Copenhague. Es una mezcla entre hostal y hotel. Las habitaciones son sencillas y funcionales. Ofrecen habitaciones individuales, dobles, triples y hasta familiares. También ofrecen camas en habitaciones compartidas, algo así como modalidad hostal. El ambiente es bastante relajado y cuenta con muchos servicios como lavadora, cocina, sala de televisión, comedor, área de juegos y restaurant bar. Ahorita estamos en la ciudad libre de Cristianía, espero que se pronuncie bien. Fue fundada en 1971 en un terreno abandonado por el ejército danés y es donde habitan cerca de 1000 personas, y es una ciudad muy controversial porque aquí se comercializan drogas como marihuana y hachís, y es uno de los lugares más visitados aquí en Dinamarca. No puedes dejar de visitar la ciudad libre de Cristiania. Es un espacio de autogobierno que se proclama independiente de Dinamarca. Aquí no siguen las leyes danesas y es famosa por la venta de drogas blandas,
No es legal, pero se acepta. El gobierno no les provee de agua ni de luz, no pagan impuestos y es un lugar donde habitan muchos artistas, así que está lleno de mucho color. Ahora nos dirigimos hacia la estatua de la Sirenita. Hay muchos souvenirs acá. Pues sí, una de las atracciones más famosas de aquí, de Copenhague, es, por supuesto, la Sirenita. Ahí está. Ha sufrido mucho vandalismo, ha perdido la cabeza 2 veces. Y como todo lugar turístico, siempre hay mucha gente. Vean nada más esta vista. Es una maravilla este lugar. Es un sueño hecho realidad para todas las personas que nos gusta andar en bicicleta o movernos en bicicleta. El gobierno de aquí de Copenhague tiene su ambicioso plan de ser la ciudad con mayor movilidad de bicicletas en todo el mundo y quiere estar a la par de Ámsterdam, ya que también allá se utiliza la bicicleta como un medio de transporte también. Es una ciudad también para turistas, hecha para turistas, un orden que tal vez solo veamos por aquí. Uno de los lugares más famosos de Copenhague es sin duda el canal de Nyhavn. Fue construido a finales del siglo XVII y restaurado hace menos de 15 años. El canal permitía el acceso directo al mar desde la antigua ciudad de Copenhague. Hay muchas historias curiosas que giran en torno a este canal, por ejemplo como la del famoso escritor danés Hans Christian Andersen, que vivía en Nyhavn número 20, mientras que en el número 17 residía el primer tatuador de la historia. Y se dice que el color de las casas se debe a que la gente tomaba tanto que no sabía cuál era su casa, así que tuvieron que pintarlas de un color distinto. En nuestro primer día en Copenhague decidimos comenzar por dar un paseo en el famoso camión Hop On Hop Off, el cual te lleva a todos los lugares icónicos de la ciudad. Esta es una buena forma de conocer Copenhague, o si tienes oportunidad te sugiero que rentes una bicicleta, ya que toda la ciudad está adaptada para la misma. El rico y variado patrimonio arquitectónico de Copenhague abarca muchos siglos y estilos. A pesar de su antigüedad, no escasea lo contemporáneo.
ahora vamos a caminar por la calle Stroget, que es una de las calles más largas pedestres de Europa.